Muy buenas noches, estimados amigos. Les saluda el profesor Harold Aliaga, también en conjunción con el rabino Joel Ben Adriel. El día de hoy vamos a tratar un tema sumamente exquisito, así que le enviamos un saludo cariñoso a nuestro rabino Joel hasta Chalco de Covarrubias, República de México. Damos la bienvenida al hermano Eliezer Adán. Adelante, Rabí, es suyo la sala. Adelante. Muy bien. Estamos entonces en la serie de Entendiendo la muerte del Mesías. Estamos aclarando todos los aspectos que tienen que ver con eso, sobre todo lo de la muerte vicaria. Hoy nos toca ver un tópico especial. Si es que tenía que morir y si es que lo tenía que hacer en una cruz. Yo voy a abordar la parte de Juan, capítulo 11, capítulo 11, versículo 51, y voy a decir, tenía que morir por todo el pueblo, era un plan divino. Esas son las preguntas que voy a tratar de responder. El profesor Harold va a abordar por su parte sobre Gálatas 3:13, si se cumple la profecía de Deuteronomio en esa cita, o sea, con la muerte del Mesías. ¿Sí? Ok, entonces, sin más, para aprovechar nuestro tiempo, esta es la cita en cuestión. Del versículo 49 al 51 dice, pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no que perezca toda la nación. Esto, lo que vamos ahora. Primero un poco acerca del Caifás, porque dice también que era sumo sacerdote aquel año, y nuestra parte central o la médula de la exposición va a ser esta, la de esto que dice que no sabe nada porque conviene que muera uno y no todo el pueblo. Para finalizar, una reflexión de la añadidura que hace el escritor del libro que conocemos comúnmente como Juan. Les dice, esto no le dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Yeshua iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino por el mundo entero. ¿Sale? Ese es lo que vamos a abordar. Y entonces empecemos. El primer punto, Caifás, sacerdote de aquel año. Bien, vamos a ir un poco acerca de él. Y para eso vamos a los registros del historiador del primer siglo, conocido como Flavio Josefo, que dice en sus antigüedades judías, en el libro 18, dice, Nerón envió como gobernador a Judea después de Anio Rufo a Valerio Grato. Este destituyó a Anán del pontificado y puso en su lugar a Ismael, hijo de Fab. Poco después lo destituyó y nombró a Eleazar, hijo del pontífice Anán. Un año después, habiéndolo privado igualmente de sus funciones, se entregó el pontificado a Simón, hijo de Camit. Este no había ejercido sus funciones ni un año cuando lo sucedió José, y a quien llamaban también Caifás. Entonces, aquí tenemos a Caifás y tenemos que Josefo nos dice también que los sacerdotes eran sustituidos y destituidos del pontificado, a veces ni siquiera teniendo un año en función. Como aquí dice, este no tenía ni un año cuando lo sucedió el llamado Caifás. Bueno, entonces, por eso ese dato es relevante, porque dice, era sumo sacerdote aquel año. En el año que sucedió, estaba Caifás. Entonces, vamos al Talmud, que nos dice el Tratado de Yomá, hoja 9a. Dice, pero los años de los impíos se acortarán. Está analizando una cita homiléticamente y dice, esa es una referencia al segundo templo, que estuvo en pie durante 420 años, y en él que sirvieron más de 300 sumos sacerdotes. Nada más haga la cuenta, 420 años para 300 sumos sacerdotes. 420 años para 300
Kohanim Gedolim, o sea, sumos sacerdotes. Al calcular los cargos de los sumos sacerdotes, deduzca que la cifra de 420 años, 40 años sirvió Shimon HaTzadik. ¿Ah? Ya de entrada aquí tenemos a quien ocupó 40 años ese lugar. Luego 80 años sirvió Yohanan, aquí es J, Yohanan el sumo sacerdote. Y 10 años sirvió Ismael ben Papi. Ajá. Algunos dicen 11 años. Ajá. Y dice, sirvió el rabino Eleazar ben Jarsum. Continúa la Gemara diciendo, estos hombres eran todos los justos y tuvieron el privilegio de servir periodos prolongados. Después que de deducir esos 130 o 141 años, salga y calcula, desde este punto en adelante concluya, todos y cada uno de los sumos sacerdotes restantes no completaron su año en el cargo, ya que el número de sumos sacerdotes restantes era mayor que el número de años que quedaba. Entonces, se cambiaba constantemente. ¿Ah? Por eso es que nos acercaría, si es que fuera posible tomar al libro de Yohanan como histórico, si es que fuera posible, porque ya está muy alejado del personaje histórico, ajá, no servía. Pero el autor sí trata de darnos esos datos como para validar su narración. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos que, si sucedió, que ahí estaba Caifás, etc. Entonces, pero uno de ellos, es lo que dijimos, Caifás, ya vimos quién es, cuando se le dio el pontificado, que era el sumo sacerdote de aquel año, ya vimos que se cambiaba constantemente. Vamos a la médula de nuestra exposición, que es, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Para aquí muchos tienen una profecía, y de hecho así lo va a decir el resto del versículo, es una profecía que el Mesías tendría que morir por la nación. O sea, la muerte de el Mesías es por la nación, aquí con todas sus letras. Y nos va a decir algo más todavía. Ajá. Déjenme ponerles la cita completa, un versículo después. Un versículo posterior a los que estamos analizando, ¿sí? Para que nosotros podamos notar qué es lo que dice. En el 52 dice, y no solo por la nación. ¿Ah? Vean, este ya es lo que añade el escritor y dice, no solo por la nación, sino que también para reunir a uno a los hijos de Elohim que están dispersos. Desde este día decidieron darle muerte. Bueno, eso ya cambia. Pero, entonces, recordemos algo muy importante que debemos destacar una y otra vez para manejar mejor la comprensión. ¿Sí? Tenemos que la muerte vicaria es la solución que da un personaje a la muerte del Mesías. Estamos hablando de Shaul, que es conocido como, en el mundo cristiano, como Pablo. Bueno, este es uno de los que va a explicar la muerte del Mesías a través de precisamente eso. Él se va a basar en los ritos mistéricos, ¿sí? Y lo va a traer esto como explicación, debido a que los discípulos empiezan a esparcir, pero hay que decirle a las personas cuál fue el motivo por el cual murió el Mesías. ¿Ah? Entonces, tiene algo a la mano, los cultos mistéricos. ¿Sí? Tiene algo a la mano y estos son los cultos mistéricos, donde el personaje, el héroe, el Dios, muere, ¿ah? Resucita y de alguna manera, sobre todo algunos como comer parte en un proceso, simbólicamente al Dios, al héroe,
y ser uno partícipe con esto. Entonces, con eso alcanzar a través de él los beneficios como vida eterna y otras cosas. Entonces, como el mundo pagano, el mundo griego conoce todo esto, Shaul lo que hace es explicárselo de esa manera. ¿Ok? Y todos los griegos lo aceptan sin reparo alguno, porque ese es la concepción de ese tiempo. ¿No? Es algo muy común. Entonces dicen, pues es como este Dios o como aquel otro Dios. No hay problema. O sea, lo creemos, no hay problema. El problema son los judíos, porque no ven esta explicación con buenos ojos. Entonces empieza una de las características que van a, en un futuro, ser causa de la cima, causa de la fractura de este grupo, de los primeros discípulos, alejándose de lo que es la Torá y la concepción bíblica, si es que lo podemos llamar desde esa manera. Bueno, Shaul es uno de los pioneros en explicar la muerte del Mesías así, y como sabemos que él es el primero que escribe, esta idea va a pasar, ¿sí? Va a pasar a las Besorot, ¿no? A los llamados evangelios. No lo llamamos así ni nada por decirlo, pero ustedes saben que es el nombre con el que más se le conoce en el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, pasa la idea ahí. Y el libro de Juan se va a distinguir, Yohanan se va a distinguir porque va a contradecir a los anteriores. Estamos hablando de los libros conocidos actualmente como Mateo, Marcos y Lucas, que nosotros llamamos Matitiá, Meir e Hillel. Los va a contradecir porque ellos dicen que el Mesías toma la cena de Pesaj, la llamada Pascua, y es ejecutado después. Bueno, Yohanan lo va a retrasar eso 24 horas. ¿Con qué razón? Porque quiere hacer coincidir la muerte de Rabbi Joshua con el sacrificio de los corderos en el templo. Entonces quiere él hacerlo coincidir, aunque no coincidieron, ¿sí? No coincidió según 3 documentos anteriores, pero Yohanan lo que va a hacer para seguir la idea de Shaul es hacer que el evento, retrasarlo de manera que coincida. Entonces, necesitamos recordar eso, ¿sí? Necesitamos recordarlo. Bien, entonces, dicho esto, regresemos a nuestra lámina y vamos a decir que lo que Caifás decía es un motivo político, no es un entendimiento de que, oye, necesitamos que alguien muera por el pueblo y necesitamos que alguien muera por todo el mundo. No, ese no es el entendimiento y vamos a demostrarlo con qué. Primero con algunas citas dentro del mismo Keter. En Hechos 5 nos dice, porque hace algún tiempo se levantó Teudas, que pretendía ser alguien y que reunió a su alrededor a unos 400 hombres. Está hablando de un hombre llamado Teudas, que le siguieron nada más y nada menos que 400 hombres. No son muchos, realmente no son muchos. Fue muerto, escuchen bien, fue muerto y todos los que le seguían se disgregaron, o sea, se diseminaron, se esparcieron. Muerto el líder, los que le siguen se esparcen. ¿Vale? Y quedaron en nada. Y después dice, después de en los días del empadronamiento, se levantó Judas el Galileo, otro que arrastró al pueblo en pos de sí. También pereció y todos los que le habían seguido se dispersaron. Entonces, vea,
el nombre del dirigente, del caudillo, del que va enfrente, de la cabecilla del grupo, lo ponemos en rojo. Luego, en amarillo vamos a tener que es ejecutado, o sea, lo matan a él, al cabecilla. ¿Qué sucede con los que le siguen? Se dispersan, se van, no estando la cabeza, todos se desintegran. Bien, esto es lo que está diciendo Caifás. Nos conviene que muera uno, o sea, que muera la cabecilla de estos y no que muera todo el pueblo. O sea, tenemos miedo. Lo que Caifás tenía era el miedo de que tomara Roma represalias en contra de todo el pueblo por unos cuantos que se están levantando en armas. Recordemos que en ese tiempo, específicamente, hay muchos que se levantan en contra del Imperio Romano. O sea, hay muchos que, no solamente estos dos, vamos a ir a más, se levantan y quieren apoderarse de la corona, se les reconoce por sus seguidores como rey y pretenden liberar al pueblo de Israel. Algunos solamente pretenden la corona, muy cierto, pero entonces matan al cabecilla y a los máximos líderes o los más cercanos y los demás se dispersan. Pero hay ocasiones en que no es así, sino que, como veremos en las antigüedades judías, dice de la siguiente manera, haciendo más énfasis en los personajes que ya leímos en el libro de Hechos. El libro de Hechos solamente los menciona así poquito como leímos. En las antigüedades, Josefo dice, siendo Fado procurador de Judea, esto es alrededor del 44 al 46 después de la era común, un cierto mago de nombre Teudas persuadió un gran número de personas. Flavio Josefo dice, eran gran número de personas. El Keter dice 400 personas. Bueno, llevando consigo sus bienes, lo siguieron hasta el río Jordán. Afirmaba que era profeta y que a su mando se abrirían las aguas del río y el tránsito le resultaría fácil. Con estas palabras se engañó a muchos. O sea, este Teudas se dijo profeta y dijo, mira, vengan, el Eterno va a abrir el río Jordán para nosotros, para que pasemos. Ajá. Y engañó a muchos. Pero Fado no permitió que se llevara a cabo esta insensatez. Envió una tropa de a caballo que los atacó de improviso, mató a muchos, escucha bien, mató a muchos y a otros muchos los hizo prisioneros. Teudas fue también capturado y habiéndole cortado la cabeza, le llevaron a Jerusalén. Estas cosas acontecieron siendo Cuspio Fado procurador. Ok, vean. Entonces, había en momentos que, por ejemplo, este Fado, que agarra no solo al que es el cabecilla, sino que también hay ciertas represalias a esos seguidores, mira, mató a muchos y a los que dejó con vida los hizo prisioneros, van para la esclavitud. Eso es lo que no quería Caifás. ¿Sí? Entonces, los perjuicios al pueblo eran al pueblo los perjuicios por ciertos candidatos mesiánicos, algunos ladrones, algunos impostores, todos arribistas, que se decían ser algo, pero no lo eran. Entonces, esto es lo que temía Caifás y es lo que decía, mira, nada más nos conviene que muera el cabecilla y que esto termine en paz. O sea, nada más que maten a los líderes y todos nosotros estemos tranquilos, porque temía al pueblo romano que podría, como en el caso de la ciudad de Seforis, arrasó no solo con los cabecillas, quemó la ciudad, la dejó en nada. Eso es lo que temía, y decir, no, que si el pueblo romano viene y nos acaba a todos los judíos, no, mejor que nada más muera este. Eso es lo que él estaba pensando. Ahora, seguimos en las antigüedades, pero en el libro 17, el capítulo 10, dice, porque entonces Judea estaba llena de ladrones. Cualquiera que pudiera reunir un grupo se constituía en rey. Todo resultaba en perjuicio del país. O sea, estas son las palabras de un judío que vivió en esa época aproximadamente.
¿Ah? Él dice, mira, todas las personas que podían reunir a alguien, diciéndose a alguien, engañándolos, prometiéndoles esto, prometiéndose el otro, lo hacían rey, pero ¿qué crees? No solamente ellos pagaban. ¿Por qué? Porque a Roma, si algo no le gusta a los romanos, es los que se levantan en contra del Estado. Y quiere dejar muy en claro eso, que a los crucificados los dejaba en lugares visibles para que fuera una advertencia para los demás y decirle, mira, los que se levantan en contra de Roma les pasa esto. Pues solo en medida limitada dañaban a los romanos, mientras que hacían grandes matanzas entre sus propios compatriotas. Esto es lo que se teme. Los líderes, los saduceos, y en el caso de Caifás, están diciendo, mira, no, tratan de preservar a los judíos de esa manera. Si está bien o está mal, esto no es nuestro tema. El asunto es de que él teme esto. Seguimos en las antigüedades, dice, con estos hechos perpetrados por los ladrones, la ciudad estaba repleta de crímenes horrendos. O sea, estas personas que se levantaban cometían latrocinio. O sea, eran personas que dañaban a sus mismos compatriotas, o sea, a los mismos judíos, judíos dañando a otros judíos, robándole lo poco que tenían, en pretexto de que iban a ir y luchar contra los romanos. Los impostores y los hombres falaces persuadían a la multitud a que les siguieran al desierto. Decían que allí les mostrarían signos y señales que solo pueden producirse por obra y providencia del Eterno. Muchos que les creyeron sufrieron castigos que merecían por sus locuras, pues Félix los hizo ejecutar cuando le fueron entregados. Entonces, vean que este es todo el contexto histórico que estamos viendo. Y vamos a ver ejemplos de estos ladrones, de estos arriñistas, de estos engañadores que se decían ser profetas, ungidos, mesías, lo que quieran. O sea, se decían algo, eran lobos que buscaban su propia conveniencia, hacerse de la corona, pero vestidos de corderos, diciendo que Hashem los había enviado, que Hashem les había hablado, que les mostró algo, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo hacían por el bien de los judíos, pero realmente muchos solamente buscaban hacerse de la corona, o sea, ser rey. Tenemos a un tal Simón, que por cierto también habló, se habla de él en las antigüedades de Flavio Josefo. Vamos a dar la cita más adelante. Dice, también estaba Simón, que fue esclavo del rey Herodes, a quien su belleza, vigor y robustez de su cuerpo inspiraban gran confianza. Este hombre, llamado Simón, esclavo del rey Herodes, aprovechó que era grande, bello y de un cuerpo robusto. ¿Para qué? Tuvo la audacia de ponerse una corona, reunió una cantidad de personas y se hizo reconocer por rey por algunos insensatos, considerándose más digno del reino que cualquier otro. Incendió el palacio real de Jericó después de haberlo saqueado. O sea, mira, saqueo, incendia. Y lo mismo hizo con otras casas reales en diversos lugares, apoderándose con sus compañeros de todo lo que contenían. O sea, iban por los tesoros que estaban ahí. Se habrían aventurado mucho más si no fuera porque muy pronto les hicieron frente. Grato, después de reunir a sus tropas reales con las de Roma, atacó a Simón con las fuerzas que le disponía. Después de una lucha prolongada y enconada, la mayor parte de su gente, con falta de disciplina y combatiendo más con audacia que con conocimientos, cayó en la lucha. Muchas personas, muchos judíos fieles al Eterno, veían a un libertador, veían a una persona que se levantaba y que probablemente sería alguien a que Hashem utilizaría. Lo que hacen es seguirlo, pero no saben combatir, no son soldados, son gente común, son labradores de la tierra. Con mucha valentía, sí, pelean, pero no tienen una disciplina, no son realmente rivales en contra de el ejército más poderoso de ese tiempo. Estamos hablando de los romanos. Grato persiguió a Simón, que se escondió en un desfiladero buscando la manera de salvarse, hasta que lo alcanzó y lo decapitó.
O sea, nuevamente al cabecilla lo matas. Ahí está la cita de donde lo sacamos en las antigüedades judías de Flavio Josefo, ¿sí? En su libro 17, en el capítulo 10. Ahora, una persona llamada Atronges, ¿vale? También un cierto Atronges, dice Flavio Josefo, que no procedía de familia ilustre, ni se distinguía por su virtud, ni por sus riquezas, sino que era un pastor desconocido, pero que destacaba por su cuerpo vigoroso, su alta estatura y la fuerza de sus brazos. Se aventuró a codiciar el reino para tener mayores oportunidades para sus venganzas. Si debía morir, no vacilaría en sacrificar su vida para lograr su finalidad. Tenía 4 hermanos, todos de gran estatura, que estaban dispuestos a cometer cualquier crimen y confiaban en la fuerza de sus brazos. Miren, estas personas simplemente se apoyaban en lo que había sucedido ya en el pueblo de Israel con los llamados macabeos. Esta familia sacerdotal que se levantó e hizo frente y por mano divina vencieron, no sin bajas, no sin sufrimientos, no sin arduas peleas y llenas de sangre en varios años de batallas, vencieron a los griegos. Entonces, estos hacían lo mismo, decir, bueno, ya viste lo que sucedió en tiempo antiguo, síguenos, nosotros también vamos a liberar al pueblo de Israel, necesitamos a gente valiente que nos siga, que pelee en contra del pueblo que está en este momento dominando a Tierra Santa. Pues estos hacían eso, pero realmente solamente buscaban la corona. Haciendo la guerra de esta forma por largo tiempo, ocasionaron grandes pérdidas a los romanos, así como también a su propio pueblo. Al pelear en contra de los romanos, sí, había ocasiones en que pues mataban a varios soldados, pero también perjudicaban mucho al pueblo judío. Finalmente sus jefes fueron apresados y se entregaron a Arquelao sobre la fe de su juramento para poder salvar su vida, pero ya sabes, aquí dice, cuando no le quedaba ya esperanza de salvación, fue cuando se entrega. Bueno, entonces este es otro más, pero en todos, incluyendo el profeta egipcio, este profeta egipcio dice que en ese tiempo en Jerusalén había un egipcio que simulaba ser profeta y que quiso persuadir a la multitud que ascendiera con él al monte de los olivos, que se encuentra a la distancia de 5 estados de la ciudad. Les dijo que desde allí verían caer por su orden los muros de Jerusalén y les prometió abrirles el camino para volverlos a la ciudad. Entonces, también decía hacer algo, también dijo, va a suceder algo como en épocas bíblicas, se va a caer, igual que las murallas de Jericó, y bueno, pues entonces salieron de ahí, entonces Félix salió con los romanos, ¿sí? Con caballería e infantería y atacó al egipcio que estaban con él. Mató a 400 de ellos e hizo prisionero a 200. En cuanto al egipcio, eludió el encuentro y se escapó. Bueno, tuvo, ya cuando vio todo perdido, dejó a los suyos y se escapó. Bueno, hagamos notar, para no tomarme tanto tiempo, hizo crucificar a 1000 de ellos y dejó en libertad a los restantes. Crucificó a 1000 personas. ¿Sí? Porque, bueno, dijo, unos son seguidores, otros son cabecillas, otros sí. Entonces, crucificó, ¿verdad? Bueno, entonces, dice, luego se deshizo de los soldados que no necesitaba, cometieron muchos desórdenes, no atendiéndose a los órdenes de Varo. En el afán de ganancia que les procuraban las fechorías, habiendo sabido que se había reunido 10,000 judíos, Varo se apresuró a sorprenderlos. No se atrevieron a pelear por su consejo de Aquiab. Se rindieron. Varo perdonó a la multitud las faltas cometidas al rebelarse, pero enviaron a sus jefes a Cesarea. El César dejó libre a muchos de ellos y únicamente hizo morir a los que eran parientes de Herodes por haber tomado las armas contra sus allegados sin respetar la justicia. Bien, entonces,
yo con estas pruebas que hemos puesto aquí sobre la mesa, decimos que lo que decía este Caifás era un motivo político. Tiene que mejor morir esta persona, o sea, hablaba de nuestro santo maestro, Rabbi Joshua ben Yosef, le dice, es mejor que esta persona muera, o sea, el caudillo, el cabecilla, el jefe, el que los va liderando, que él muera y que nos deja la nación tranquilos, porque muerto él y sus líderes, o él solo, entonces los demás que le siguen se van a dispersar. ¿Ah? Se acaban las fechorías de estos, se acaban no solamente los perjuicios para los romanos, sino para el pueblo mismo, y ya no tenemos el problema de que Roma quiera destruir o sea, no hay perjuicios a la nación. Esto es el pensamiento de Caifás. Posteriormente, con la idea que va a sembrar personas como Shaul acerca de cómo responder a la trágica y la ignominiosa muerte de Rabí Joshua, algunos van a acudir precisamente a eso, a que sea una muerte en favor de. Pero hemos demostrado en otras partes que no es una idea judía, no es una idea contenida en el Tanaj. Eso es una idea que fue tomada de los ritos mistéricos y del paganismo. Y por eso les pido que vean las otras clases en las que tratamos esos temas. Bueno, entonces aquí el escritor de Juan es el que añade esa explicación y dice, profetizó que iba a morir por la nación y por todo el mundo, o sea, por los demás. Pero ese ya es explicación del Evangelio. El cuarto de estos registros está muy lejos, ya es, en ese vemos ya casi al Mesías divinizado, ya es, de hecho ya tiene mucho gnosticismo ahí, se puede ver, sobre todo en lo que dice arriba, abajo, todo ese tipo de dualismo es muy común en el gnosticismo, arriba, abajo, oscuridad, luz, todo, eso es clasiquísimo en precisamente ese tipo de literatura. Ya se empieza a perfilar poniendo al Mesías como algo más, ya empieza a ser el centro, él y no el mensajero, empieza a ser él el centro del mensaje y deja de ser el mensajero. En los otros libros tenemos que Rabí Joshua está diciendo, oye, viene el reino y hace esto y hace el otro. Y aquí ya habla mucho de él. Y dice, es que el Padre da testimonio de mí, y empieza a hacer mucho énfasis en sí, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, o sea, todo el yo, o sea, todo ya se empieza a enfocar en él, o sea, ya empieza el cristocentrismo, ya va para allá. No es totalmente, no lo estoy diciendo, pero ya va dirigido allá. Entonces, para eso lo que veamos, esa explicación es muy posterior a la que verdaderamente daban los discípulos. O sea, entonces ya se está alejando de la fuente judía. Por tanto, yo voy a terminar así mi exposición. Estimado profesor Harold, le dejo la sala. Sí, mi rap, magnífico. Más bien me parece que hay un comentario en el chat. ¿Así? Parte de, sí, le voy a trasladar la pregunta del compañero Eliezer para yo poder después iniciar. Dice, Amado, por si acaso usted sabe. Ok, no. Esa es una pregunta fuera de tema. Bien, Rabín, no sé si podría acotar algo más, de un minutito, para yo también ya comenzar, por favor. Voy a añadir algo a la exposición. Claro. Sí, entonces, recordemos que esa explicación, como dijimos, es posterior. Sí está dentro de aquí lo leímos textualmente, pero no es una idea judía, no es una idea judía. Nadie paga por los pecados de otra persona. El Tanaj, la Torah misma,
nos lo dice repetidas veces. Y no debemos de cometer el error de con una cita en el Keter venir y hacer toda una doctrina, porque eso es incorrecto. Ajá. Una de las cosas muy importantes es que debe pasar por el filtro del Tanaj. Si no está en ese, si no pasas el Keter por ese filtro, no vas a entenderlo bien. Aceptémoslo con mucho, también hay que tener tacto en eso, pero hay que aceptarlo. Estos escritos no fueron coleccionados por judíos, no fueron por Ruach HaKodesh, fueron por un motivo político también, que para formarlo como la religión del imperio, y eso lo querían nomás para unificar su gobierno, ¿ah? Y fueron escogidos esto, y aparte, por toda la historia que tiene, ya saben, le añadieron, le metieron mano ahí. O sea, es que hay que abrirnos a la realidad, eso es lo que sucedió. Y por eso mismo es que ciertas cosas están ahí que no deberían estar. Alguien levanta la mano, a ver, creo Sí, que es Rabí. una pregunta. Emanuel Caballero, abre tu micrófono para que hagas tu pregunta al rabino Joel. Sí, estimado Rabino, disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que, mire, este tema es un tema bastante delicado, porque desde la perspectiva en que, bueno, nosotros ya lo entendemos así, pero cuando nos vamos a Pablo, como comúnmente un cristiano citaría a Pablo, Pablo, luego de tener una visión en la cual el Mesías se le revela, la como visión de Pablo cambia y ya ve o sea, en muchas partes, Pablo ve a Yeshua, yo no sé si es que estoy equivocado, pero según he leído, lo ve como no solamente la palabra sacrificio, sino lo ve como aquel que sustituye, ¿cómo se llama? Que, que viene a perdonar el pecado del pueblo. Entonces hay muchas citas, no las tengo ahorita porque son bastantes, pero en casi todas las cartas nos vamos a encontrar con citas parecidas a esta, dentro de la cual un cristiano pues se agarraría para decir que, bueno, que uno está equivocado, tal vez con esta postura, ¿no? Entonces, ¿qué se puede decir sobre esto? Sí, claro. De hecho, lo hemos abordado en las clases anteriores de esta serie. Por ejemplo, cuando Shaul se maneja la palabra sacrificio, no debemos entender el acto como tal de la muerte. ¿Ah? Y no lo analizamos a través del Talmud ni de otras fuentes. De sus mismas cartas, él habla de que él va a ser sacrificado y que hay sacrificios entre ellos, pero dice que son esos sacrificios. ¿Ah? Tenemos otras explicaciones ahí, ¿ah? Pero sí es cierto que en algunas citas, insistimos, Shaul sí mete esa idea de una persona pagando con su muerte, pagando los pecados de otra. ¿Ah? Eso sí es cierto, como dijimos, lo toma de el mundo griego en el que vive. También ya hemos hecho clases ahí demostrando precisamente eso. ¿Ah? Hay unas que sí contienen cierto pensamiento judío en que no se puede, por ejemplo, cuando dice la sangre, que siendo redimidos por la sangre, no está hablando de la muerte del Mesías como tal, o sea, la sangre, el líquido que sale cuando nos herimos, no está hablando de eso, está hablando de, según Mateo, escucha, ves y las guías y les dices, mira, aquí dice, esta es mi sangre, él no había muerto, pero él les da el vaso de vino y dice, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Ah? Entonces, dice, esta es la sangre que es derramada por muchos, es derramada, es tiempo presente. Cuando sirve, dice, es derramada por muchos. ¿Ah? Entonces, eso significa que el nuevo pacto es instaurado. ¿Ah? Y vamos a Jeremías 33, donde se nos dice que precisamente una de las cosas que trae el nuevo pacto es el perdón de los pecados. Ese es el que va a ser, pero no
no el perdón de los pecados, como lo entendemos, sino que Hashem perdona los pecados del pueblo. ¿Ah? Como cuando le dicen a Isaías, deja de llorar porque ya tu pecado ha sido perdonado, has recibido el doble de lo que, de lo que merecías, ¿ah? Etcétera, ese tipo. ¿Ah? Pero en otras citas, indudablemente, Shaul lo explica con el lado de la muerte vicaria. Pero ese no es un pensamiento judío. ¿Ah? Ese sí no es un pensamiento judío. No hay paralelo por mucho que le queramos dar vueltas, no hay paralelo en la literatura judía, sobre todo en el Tanaj, que es en lo que más nos basamos para eso. Bien, entonces hay comentarios en el chat, ¿no? 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Exactamente, es una de las citas, y en 1 Corintios justamente habla acerca de la llamada última cena, que es, realmente fue una cena de Pesaj, y de ahí lo conecta con Pesaj, pero Pesaj no tiene nada que ver con perdón de pecados. Si vemos en el Tanaj, no tiene nada que ver con perdón de pecados. Pesaj, y aquí nos pone otra, Hebreos 9:26, de manera que hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Sí? Es otra cita en Hebreos que se utiliza mucho para precisamente hablar de la muerte vicaria. Pero insistimos, ese no es no es el entendimiento judío, está fuera de lo que es los parámetros del Tanaj, y en otro momento analizaremos, aunque ya hemos abordado un poquito de Hebreos, pero no hemos, específicamente este verso que nos pone, 9:26, no lo hemos abordado, que lo vamos a abordar. Vamos en la clase número 14, todavía nos resta, pero sí seguiremos explicando. Una persona más nos dice, Isaías 53 no es el Mesías. No, no pongamos palabras en la boca de Isaías. Isaías, en ese libro de Isaías, hay 11 veces donde él dice quién es ese siervo sufriente, y es Israel. ¿Ok? Entonces, no existe. Ahora, me van a citar algunos, ¿sabes que en Isaías 53 los sabios dicen sí, pero ese es un midrash? En Isaías 53, en ojos de los rabinos es el Mesías, ok, pero el Mesías no muere. Vean, nada más no nos citan todo el midrash, porque no les conviene. El midrash dice que el Mesías es el que ejecuta, el que mata a las ovejas. O sea, es el rey guerrero que viene a libertar al pueblo judío. Cuando hace el midrash, ¿sí? Lo saca de contexto, pero totalmente. Está diciendo que ese siervo sufriente lo une al Mesías, pero como digo, hasta en el Targum, si tú lees el Targum Onkelos, nos va a decir que ese Mesías es un Mesías, pero es un Mesías guerrero. No es un Mesías que muere, sino un Mesías que mata, que asesina, que en guerra, por supuesto, no viene nada más a asesinar. En una confrontación bélica, mata a los enemigos de Israel. Ese es en ese aspecto. Nuevamente les digo, vayan, está la clase especial de la sangre, está la clase especial de los sacrificios, está la clase especial de como 2 o 3 de la muerte vicaria, está la clase especial de Isaías 53, y de hecho el Moreh Harold también tiene una excelente clase de Isaías 53, mostrando que no puede ser el Mesías. Y esta parte que nos pone Isaías 53 del 4 al 8, eso lo aborda específicamente el Moreh Harold, y lo demuestra. Por eso ya no hicimos uno aquí en este canal, porque dijimos, bueno, ya está el del Moreh, pues nos enviamos al del Moreh y ya, ¿no? Entonces, es en esa expresión. Esto es referencia a Israel, perdona, pero no le veo por ningún lado a Israel de igual manera. Gracias. Como dijimos, es el mismo Isaías, no nosotros. Isaías es el que dice que es el siervo sufriente. Si yo tengo 11 veces que el mismo Isaías dice que es Israel,
pues yo le voy a creer a Isaías y no a un comentario de cientos días después, ¿no? O sea, mucho tiempo después. ¿Ah? Y que, ¿por qué no puede ser Israel? Les recomiendo que vean la clase del Moreja para que puedan ver estos versículos en sí. Amén, amén. Así es, Baruch Hashem, querido Rap, para cerrar el comentario, decirles, chicos, cuando lean Isaías 53, por el amor de Dios, vayan al hebreo. Ya, en el hebreo no dice por la muerte, en singular, dice por tus muertes. Es en plural, por eso aconsejamos con el rabino a las personas, por favor, vayan a leer el texto en la matriz hebrea, no lo lean en una traducción. ¿Ok? Vamos a dejar el link de ese video en el chat. Vamos a continuar, compañero, la exposición. Vamos a hablar un poco acerca de Gálatas. Vamos a ir a la pantalla. ¿Ok? Vamos acá a hablar el tema que nos convoca hoy. Comencemos, chicos, con un propedéutico, ¿ya? Un propedéutico que va a ser un poco delicado. A ver, ¿tiene alguien que morir para que la persona sea redimida? Ese va a ser más que todo el tópico. Entonces, si nosotros, chicos, vamos viendo en el caso de David, David dijo, ¿no? Lávame y seré más limpio, y los sacrificios del Eterno son el corazón contrito y humillado. O sea, revisemos Salmos capítulo 51. Cuando revisamos Salmos 51, no es por la sangre de los machos cabríos ni de los bueyes, sino por la acción de la Teshuvá. Entonces, un poquito que esto le cuesta entender a los amigos cristianos por una razón sencilla, ¿verdad? Tenemos nosotros, chicos, un grave problema. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a dar esa explicación por acá, ya que es pertinente antes de comenzar con la parte que me ha sido asignada. Entonces, vamos a lo siguiente. Tenemos, chicos, dos puntos de vista que hay que tener bien en cuenta. Tenemos la imagen del Yeshua histórico, y tenemos la imagen del Yeshua teológico, ¿ya? Esos dos puntos hay que diferenciarlos, pero a toda luz, ¿ya? Entonces ponemos por acá Yeshua histórico, y acá ponemos Yeshua teológico. Bien, lo que tenemos que considerar acá, caballeros y damas, es lo siguiente. Para nosotros rescatar a la persona histórica del Mesías, tenemos que filtrarlo a través de las cartas paulinas, de las correspondencias de Saúl, ¿ok? Cartas paulinas le voy a llamar yo. Y note lo siguiente. Si nosotros comenzamos a examinar estas evidencias, vamos a notar justamente que la perspectiva del Yeshua histórico, primeramente, es un judío galileo. Punto número 1, un judío de Galilea. Esto es lo que va a hacer el maestro. Acá el Yeshua teológico lo van a convertir justamente en el Salvador de la humanidad completa, ¿ya? De la humanidad. Entonces, eso es un poquito para comenzar a diferenciar las cosas. Referente al nacimiento del Yeshua histórico, no hay datos. No hay datos. ¿Qué significa? Que no se sabe la parte del nacimiento del maestro. Recuerden lo que hablamos el día de ayer, lo que va a mencionar Mateo y Lucas son relatos teológicos. Hay que dejarlo bien en claro, caballeros, ¿ya? Teológicos, porque recuerden, Mateo y Lucas no estuvieron a la hora del nacimiento, no estuvieron con un bolígrafo, no estuvieron haciendo nota, sino que es una composición más de tipo teológica. ¿Ok? Ahora, referente nosotros al Yeshua histórico, podemos ver un judío guardador de la Torá, un judío Shomer Torá. ¿Y en qué nos basamos para aseverar esto? El maestro dice claramente, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno es solamente uno. Bueno es solamente Adonai, ¿no? Entonces, esto es lo que menciona el Yeshua histórico. Ahora, cuando se habla del Cristo teológico o el Cristo de la fe, vamos nosotros a ver justamente que ya no va a ser tanto un Shomer Torah, sino que por el contrario vamos a ver acá a una persona que ya trascendió, por así. Una persona que ya trascendió. Trascendió tiempo, momento y espacio. Entonces, si seguimos nosotros comparando, chicos, lo que vamos a tener es dos personajes completamente diferentes. Una persona que nació en un contexto judío y murió como todo judío, y por el otro lado vamos a tener una figura que va a ser un poco más desdibujada. ¿Eso qué significa?
que a la muerte del maestro, los padres de la iglesia van a comenzar a entretejer sobre él un tipo de ropaje. ¿Eso qué significa? Que al judío se le va a desdibujar y va a darnos justamente la figura de un hombre Dios, ¿no? Justamente por eso que acá se habla del tema de que la sangre tiene poder, ¿no? Y lógicamente nosotros si revisamos eso, no vamos a notar un pasaje en la cual la sangre tenga poder, porque lógicamente eso de que la sangre tiene poder viene justamente, caballeros y damas, de los cultos mistéricos, como decía el rabino, de la adoración al dios Mitras. ¿Ok? Entonces, esas son cosas que hay que nosotros considerar. El Yeshua de carne y hueso es una persona por acá, y el Yeshua teológico es otro personaje distinto. Entonces hay que saber nosotros diferenciar a uno del otro. Desgraciadamente, cuando la gente estudia, se enfoca mucho en el Yeshua teológico y dejan de lado al hombre de carne y hueso, o sea, al hombre que vivió, que caminó, que tenía sueño. Por eso el rabino en una conferencia, me parece el día de ayer, comentaba que Yeshua se durmió en la barca, porque es un ser humano. Mientras vamos a notar nosotros que acá ya va a ser un ser completamente resucitado. O sea que es un ser resucitado que traspasa paredes y aparece y desaparece en diferentes lugares. Entonces notamos dos caras distintas de un mismo personaje. Entonces ahí viene la cuestión. Desgraciadamente, como dijo el rabino, el apóstol Pablo, Rab Shaul, no se va a enfocar tanto en el Yeshua histórico, no le va a importar el Yeshua histórico. A Pablo, a Rab Shaul, le interesa más el Yeshua teológico, o sea, el Mesías, por así decirlo, de la fe. Entonces, ese es un poco lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ya que no estamos diciendo con esto que Pablo es un hombre malo o un traidor, no, sino que solamente es la perspectiva que él tiene. Recuerde, el que va a tener una perspectiva completamente judía es Jacob Azadik, Santiago el Justo, el hermano del rey Mesías, mientras que Rab Shaul, el apóstol Pablo, va a tener una tendencia más helénica. Y eso es algo normal porque recuerde, Shaul no nació dentro de Israel, nació afuera de Israel, para comenzar. Ahora, el otro problema que se da, voy a borrar esto, se da también un problema, chicos, de disonancia cognitiva. ¿Qué significa eso? Vamos a presentar dos cosas por acá, antes de comenzar con la exposición. Notamos también que respecto a Pablo, a Rab Shaul, hay dos marcos que hay que nosotros considerar, ¿ya? Primero, vamos a decirlo así, el Pablo de Hechos, ¿ya? El Pablo de Hechos, Pablo de Hechos. O sea, el Rab Shaul del cual se describe en el libro de los Hechos de los Emisarios. ¿Ya? Ese Pablo, chicos, no es el mismo Pablo que el Pablo de sus cartas. Eso lo voy a dejar bien en claro ahorita. Por ejemplo, el Pablo de Hechos, vamos nosotros a notar que es un excelente orador. Así lo van a definir justamente en el libro de los Hechos. Pero Pablo en sus cartas dice que él tiene miedo de hablar. ¿Ok? Tiene miedo. Tiene miedo de hablar. Acá se menciona en Hechos que Pablo es un ciudadano romano. Correcto. Ciudadano romano. Pero vamos a notar algo bien distinto. Que el Pablo de sus cartas es un Pablo fragelado. O sea, es un Pablo al cual lo van a fragelar. Lo van a fragelar. Entonces, si es un ciudadano romano, ¿cómo le pueden aplicar la flagelación? O los romanos que están gobernando en ese lugar, ¿cómo pueden permitir que a uno de sus ciudadanos lo flagelen? Ya que lógicamente en el mundo antiguo el cuerpo es símbolo de poder, símbolo de pureza. Entonces notamos ese tipo de cosas. Acá notamos también que Pablo, en el libro de los Hechos, es una persona que va a tener justamente contacto con los epicúreos y con los estoicos, ¿ya? Con los estoicos. Mientras que acá nosotros no vamos a notar en sus cartas nada que habla del tema con filósofos griegos, o sea, acá no aparece nada. Nada de esos debates. Entonces, si nosotros comenzamos a comparar, muchachos, así de poco en poco, vamos a llegar a una conclusión. Que en la persona descrita en el libro de Hechos es una visión teológica. O sea, el que aporta la visión teológica es el escritor de Hechos. Podría ser en este caso el doctor Lucas, o algunos maestros señalan que puede ser Teófilos. Bien, eso lo vamos a dejar para otra conversación. Lo que tenemos que nosotros darnos cuenta es que el Pablo de Hechos no es el verdadero Pablo. El verdadero Pablo es el Pablo de sus cartas. ¿Por qué razón? Porque el autor de Hechos no habla del verdadero Pablo. O sea, él lo maximiza, lo exagera, un gran sanador,
Entonces lo va a engrandecer. Pero el verdadero Pablo, usted revísele en sus cartas a Pablo, en Gálatas, en Romanos, en Corintios, en Tesalónica, es un Pablo completamente distinto, no es el mismo. Entonces, el Pablo de Hechos, repito, es un Pablo que va a ser exaltado por la figura del autor de Hechos, que podría ser Lucas o podría ser Teófilos. Pero el que habla verdaderamente de Pablo es el mismo. Pregunta, ¿quién se puede definir mejor a uno mismo? Por decir, tú dices sobre tu padre, mi padre fue un hombre ejemplar, un buen ciudadano, un hombre responsable. Pero de repente tu padre deja unas memorias en la cual dice, bueno, yo en mi juventud cometí muchos errores. El día que tuve que hacer tal cosa, tuve mucho miedo y me escondí abajo de mi cama. Entonces viene la cuestión. ¿A cuál testamento o a cuál testimonio debería darle más prioridad? ¿Al que un tercero habla del personaje o al que el personaje habla de sí mismo? Sin duda alguna, al que el personaje habla de sí mismo. Por esa razón, que el Pablo o el Rab Shaul presentado en Hechos no debe ser tomado como un personaje histórico, sino como un personaje teológico. En cambio, el verdadero Shaul es el de sus cartas, ¿ya? Bien, ahora sí, con esa aclaración, vamos a entrar netamente a la exposición. Vamos a compartir la pantalla. Bien, entonces vamos, chicos, a la premisa inicial. Recuerden, los hermanos cristianos, cuando abren la versión Reina Valera, yo la voy a usar a propósito por una razón sencilla, porque yo comprendo que la mayoría de comunidades cristianas utilizan esta traducción. Entonces, Gálatas 3:13 plantea lo siguiente, dice, el Mesías nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Bien, esa es la premisa, ¿ya? Esa es la premisa. Entonces, esto justamente cuando uno lo lee, aparentemente uno no cree que la Torá es mala, ¿no? Porque dice la maldición de la ley. O sea, es como si la Torá trajera maldición. Pero les hago una pregunta. ¿Cuántas personas tienen una moneda? Todos. Y cierto que la moneda tiene dos caras, ¿verdad? Una cara y un anverso. Perfecto. La Torá, chicos, también tiene dos caras. La verajá y la kelalá. Si la bendición viene a ti, es porque tú has cumplido la Torá. Vienen las bendiciones que se escriben en Devarim. Ahora, si tú has infringido la Torá, sin duda alguna tiene que venir las kelalot, todas las maldiciones escritas en el libro de Devarim. Entonces, cuando dice que el Mesías nos redimió de la maldición de la Torá, no es porque la Torá es maldita, sino porque lo que es maldito son las desobediencias que causa la persona al quebrantar la Torá. Entonces, recuerden, la palabra puede convertirse en una espada, pero también puede convertirse en una peste. ¿Y cuándo se convierte en una peste? Cuando uno le infringe. Entonces, de cajón, eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Ahora dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Bien, a veces los hermanos cuando tienen este pasaje, automáticamente ellos recuerdan el texto de Devarim, de Deuteronomios, y dice, es que es una profecía. Lo que pasa es que Pablo está citando una profecía hecha hace mucho tiempo atrás, en la época de Moisés, ¿no? Así piensan los hermanos, ya. Pero notemos justamente, chicos, que cuando habla que es maldito el que es colgado de un madero, viene la pregunta. Si en la primera línea nos está hablando del Mesías, vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿El Mesías fue colgado de un madero o fue crucificado? Hay que hacernos la pregunta que es bien importante. Si nosotros revisamos, caballeros y damas, los 4 evangelios, se habla justamente de la palabra griega estauros y se habla de un patibulum. Entonces, cuando uno cuelga a alguien, o sea, lo cuelga de un árbol, ahí no hay un estauros, ni mucho menos hay un patíbulo. Entonces, cuando ya se habla de estauros, habla de un palo, por así decirlo, vertical, y un patíbulo, algo así como que se pone en forma de una T, eso ya no es colgar a alguien de un árbol. Eso es algo completamente distinto. Entonces, los hermanos suelen utilizar mucho la parte más teológica, pero acá tenemos que ser concretos y preguntarnos. Si la primera línea nos está hablando de el Mesías, correcto, que ha muerto, y que es maldito el que es colgado de un madero, vamos a revisar lo que opina Deuteronomio para preguntar si en efecto
los hermanos tienen razón o si los hermanos se pueden equivocar también, porque somos seres humanos. A ver, vamos a revisar lo que dice Deuteronomio. Como dije, me voy a tomar el gusto de ver la versión Reina Valera, ya que la mayoría de personas en América Latina la usan. Dice así: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad. Entonces, ¿qué podríamos nosotros pensar acá? El caso que nos están hablando acá, chicos, es el caso de los criminales. Recuerde que en Deuteronomio, un capítulo, un pasaje antes se habla del hijo rebelde. Entonces, si nosotros revisamos este capítulo y leemos un versículo anterior, vamos a notar que nos está hablando justamente de los criminales, ¿ya? De los criminales que iban a ser juzgados adentro del campamento de Israel. Recuerde muy bien eso, ¿ya? Eso es algo que tenemos nosotros que considerar. Entonces, tenemos que ahora hacer el trabajo más inteligente. Vamos a comparar ambos textos, el de Deuteronomio y el de Gálatas, y vamos a apreciar si hay diferencia. Bien, para este caso, muchachos, voy a variar de versión, voy a usar ahora la nueva traducción viviente. Y fíjense que Deuteronomio 21-23 dice: el cuerpo no debe quedar allí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día, porque todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Ok, nos habla de alguien que es colgado. En la nueva traducción viviente dice: pero el Mesías nos ha rescatado de la maldición dictada en la Torá. Acá me gusta más, porque acá es un poco más claro. Por supuesto que hay maldiciones, pero también hay bendiciones. Cuando fue colgado en la cruz, bien, acá ya va mucho mejor, porque acá ya habla de cruz y está diferenciando bastante de lo que está en Deuteronomio. Dice: cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Excelente. Todo está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Pero recuerde, hay mucha diferencia entre asesinar a alguien en una cruz y colgar a un criminal de un árbol. No es lo mismo. Es algo completamente distinto, porque en el primer caso, los que aplican esta pena judicial se aplica dentro del campamento de Israel. En cambio, el pueblo de Israel, señores, nunca practicó la crucifixión. Recuerde, la crucifixión históricamente la van a traer los cartagineses. Ya, los cartagineses. Y los romanos la van a aplicar de cierta manera, van a comenzar con la 10ª de Craso, o sea, Marcos Craso, en el primer triunvirato, va a liquidar a sus hombres, a los que no ataquen a Espartacos. Por eso Espartacos lo van a matar en una cruz. Eso es importante de tener en cuenta. Pregunta: ¿habrá entonces algún vínculo? Esa es la pregunta que hay que nosotros hacer. Vamos ahora a hacerlo inteligente, chicos. Por eso en las clases del día martes vemos lo que es el rincón apologético. En el rincón apologético estudiamos un versículo anterior y un versículo posterior si fuera el caso. Y dice así: si alguien cometió un delito, note bien, un delito digno de muerte y por eso le ejecutan y luego le cuelgan de un madero. ¿Quiénes ejecutan esta sentencia? Se aplica dentro del campamento de Israel. ¿Para quién? Para quien comete un delito digno de muerte. Entonces, eso es necesario nosotros de tener en consideración, caballeros. Y de ahí viene recién el tema de colgar a alguien en un árbol, ¿ya? Eso es importante. Ahora, vamos a hacerle el mismo examen a Gálatas capítulo 3. Vamos a ver desde el versículo 12, dice: el camino de la fe es muy diferente al camino de la ley. Así dice esto. Que dice: es mediante la obediencia a la Torá que una persona tiene vida. Correcto, correctísimo. Así es, la persona que obedezca a la Torá vivirá por los mandamientos, mientras que el que no obedece la Torá sencillamente va a desaparecer. Entonces, cuando nos habla en la primera línea del camino de la fe, que es muy diferente al camino de la ley, no confundamos o hagamos un dualismo entre fe y Torá, porque la fe, señores, se sustenta por la Torá. Una fe sin Torá es una fe que no existe. Por eso Jacob Asadik, Santiago el Justo, dice: demuéstrame tu fe a través de tus obras. Ahora sí, pero el Mesías nos ha rescatado de la maldición dictada en la Torá cuando fue colgada en la cruz, porque sobre sí cargó la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y una línea más abajo: mediante Yeshua el Mesías, Elohim bendijo a los gentiles con la misma bendición que prometió a Abraham.
a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la emuná a la inspiración divina que es prometida, o sea, el Ruach Kodesh o Espíritu Santo. Recuerden, Espíritu Santo no es otro ser, sino solamente es inspiración divina, ¿ya? Inspiración divina. Entonces, si nosotros revisamos ahora sí el contexto, muchachos, es que Rab Shaul, el apóstol Pablo, está haciendo una reflexión de acá, sino que los hermanos cometen el error de coger solamente un versículo y con ese versículo pretenden hacer doctrina, y ese es un grave problema. Como dijimos siempre, para uno poder hacer teología, primeramente uno tiene que revisar todo el contexto, y no se hace nunca teología con una traducción. Si uno quiere hacer verdadera teología, tiene que ir a la fuente original. Ahorita la vamos a mostrar. Entonces, chicos, eso es importante de tener en cuenta. Ahora sí, vamos a los originales. Para revisar el texto de la Tanaj, vamos al rollo masorético, y dice así: Deuteronomio 21:22. Si un hombre ha cometido pecado que merece la muerte, por el cual se ha dado la muerte, y es colgado de ¿qué cosa? Un árbol. Fíjese que la terminación final es ayin y sadi, ¿ya? Etz, árbol. No dice cruz. Es una cosa importante de tener en cuenta. Por eso, el compañero que preguntaba acerca de Isaías 53 se ha leído solamente en una traducción. No se puede hacer teología con una traducción. Hay que ir al lenguaje original. Y cuando uno revisa Isaías 53 en el original, no dice por su muerte, dice por sus muertes, metín, y no dice por su herida. Entonces, cuando uno revisa desapasionadamente el texto en el hebreo, dice, uy, o sea que me han visto la cara con la traducción. Sí, por esa razón se aconseja a las personas estudiar el idioma hebreo y el idioma griego. Si uno no va al original, uno es manejado por las casas editoriales. Ahora, cuando se habla de alguien que es colgado en un árbol o en un madero, nos recordamos el pasaje de Bamidbar, en la cual los príncipes del pueblo de Israel cometieron el pecado. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que el Eterno le exigió a Moshe colgarlos a todos. Pregunta, ¿este colgamiento será vicario? ¿Traerá el perdón, la expiación? Porque ya que los hermanos dicen que la sangre tiene poder, pues esta sangre también tendría que tener poder. Pero no es así. Estos señores son ejecutados como criminales. ¿Por qué razón? Porque siendo los príncipes de Israel, habían cometido inmoralidades con las mujeres de Moab. Recordamos la porción que continúa a Parashat Balak, en la cual el mago Bilam, de acuerdo a los sabios, al no poder hacer caer a los hijos de Israel, aconseja al rey Balak levantar unas tiendas, así está en los escritos talmúdicos, y hay una mujer anciana que se para en la puerta. Y cuando viene el hijo de Israel, le hace pasar para que vea un tipo de, por así decirlo, de gasas. Y cuando el hijo de Israel entra, de acuerdo al relato de los sabios, hay una mujer joven muy hermosa. Miren qué curioso, una mujer joven muy hermosa. Y la mujer cargada de alhajas le hace beber vino. Y le dice, yo quiero que le rindas honor a nuestros dioses. Entonces el hijo de Israel, de acuerdo al relato de los sabios, se quita la ropa y comienza a hacer justamente esa adoración a los dioses extraños. Por esa razón que van a morir todos ahorcados. ¿Ya? Esa es una explicación de los sabios, pero repito, si revisamos, nos concentramos nosotros en la Torá escrita nada más, notamos que se les manda a ahorcar. Note, no crucificar, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Hay que ya tener en cuenta las diferencias. Ahora, si revisamos el texto de Gálatas 3:13 en el idioma griego, nosotros vamos a notar, chicos, que dice, Cristo nos redimió de la maldición en la Torá, nomo, pero debemos aclarar que la palabra nomo también significa leyes en plural, también significa tradiciones de los hombres, también podría tratarse justamente de dictámenes que son de los hombres. Ahora, acá se habla de alguien que es colgado en un madero, ¿correcto? Pero preguntémonos, ¿este que es colgado en un madero es el mismo que es sentenciado de acuerdo al pueblo de Israel? No, porque la primera línea nos habla de quién, del Mesías. Y viene la pregunta, el Sanedrín,
tenía en el momento de la invasión romana la potestad de poder colgar a los criminales? ¿Hay algún caso, algún testimonio de Flavio Josefo o de otro sabio que nos diga que colgaban a los criminales? Hasta donde yo recuerdo, solamente puedo apreciarlo en el Talmud, en la cual se habla de un tal Yeshu, y ese tal Yeshu es un brujo, recuerden, ¿ah? No confunda usted a los personajes del Talmud con el Mesías Nazareno. En el Talmud hubieron muchos Yeshus, uno de ellos fue un mago, el otro fue un ladrón, y así. Y ninguno de ellos, caballeros, cuando le pasamos el filtro, concuerda con el personaje histórico. Por ejemplo, el Yeshu, que es discípulo de Yeshua ben Perajía, existió muchos siglos antes de que nazca el maestro de Nazaret. El otro que va a ser colgado, Ben Estada me parece, ese es alguien que es posterior. O sea, ninguno de esos Yeshus es el maestro de Nazaret, sino que se refiere a brujos, se refiere a criminales, a cualquier persona que no es el personaje histórico. Repito, si usted revisa esos pasajes del Talmud y lee el contexto, se va a dar cuenta que esa gente habla, por ejemplo, de Yehoshua ben Perajía, que existió muchos siglos, no, muchos años antes, siquiera 100 años antes de que nazca Rabí Yeshua. Por lo tanto, no calza con el tiempo. Y los otros que van a ser entregados, habla de Neser, Buni y Matai, así habla el Talmud, tres criminales que son ahorcados con su líder. Ellos tampoco tienen ninguna vinculación con el maestro porque son de otra época. Entonces, repito, solamente el Talmud menciona esos casos. Pero el Talmud, señores, no es un libro histórico. El Talmud es un compendio de discusiones de los sabios en las cuales ellos hacen exégesis acerca de varios pasajes y cada sabio da su propia conclusión. Por eso dice, el sabio tal dice A, el sabio B dice tal, el sabio C dice tal. O sea, no es que te dice las cosas son con un criterio histórico así, no. Eso no tiene el propósito del Talmud, sino de mostrarte las discusiones de los sabios y esa discusión es llevarte a la reflexión. Entonces, si nosotros continuamos con Gálatas, note usted que en Gálatas justamente se habla de la persona de el Mesías. Y el Mesías no es colgado por el Sanedrín judío, sino es asesinado brutalmente por el procurador romano. Y ahora, para que nosotros podamos diferenciar más, ¿qué diferencia hay entre un colgamiento con una crucifixión? Hay un calcáneo de un crucificado que se encontró en el norte de Jerusalén. Fíjese cómo se le atraviesa con una suerte de clavos grandes. A los que eran colgados, a los criminales en la época de Moisés, solamente se les ahorcaba y punto. No se les infligía la asfixia. Note que el crucificado, como está en la imagen, estaba desnudo. Por eso en la iglesia, cuando representan al maestro, acá le ponen una trucita, pero no estaba con ninguna trucita o un calzoncillo, estaba desnudo. O sea que históricamente cuando el personaje del maestro estaba colgado en la cruz, estaba desnudo, se le podía ver las partes íntimas, porque recuerde, a la hora de crucificar a alguien, a ese alguien había que humillarlo públicamente. Entonces, imaginen la vergüenza para un hombre que lo vean con sus partes íntimas expuestas al aire. Y no solamente eso, sino que la persona moría de asfixia, porque como está colgado y está puesto en el estauros, la persona le comienza a faltar el aire y la persona que está crucificada va a morir justamente por asfixia, porque el peso del cuerpo lo va a aplastar. Eso no aplicaba al pueblo judío. El pueblo judío solamente lo ahorcaba, o sea, lo ahorcaba y se quedaba ahí, ya, fácil. Pero acá no. Por eso cuando usted lee los evangelios, el maestro es colgado a las 9 de la mañana y da su último hálito a las 3 de la tarde. O sea, faltando más o menos cerca de 2 horas y media antes de la puesta de sol, porque comenzaba un Shabbat. Recuerde, no dije el Shabbat, dije un Shabbat. Recuerda que no solamente Shabbat se le llama al día de reposo, Shabbat también se le llama a Yom Kippur y a las fiestas. Entonces comenzaba un Shabbat. Por esa razón que bajaron el cuerpo del maestro. Entonces, no confundamos, señores, una muerte con otra muerte. Y una cosa más para añadir. Recuerde que acá tenemos que ver con la muerte de los sadiquín. La muerte de los sadiquín no dice ni por la sangre, ni por la pestaña, ni por el pelo, ni por la uña del sádic. No. La muerte del sádic tiene como propósito llevar al pueblo a una reflexión, a una introspección en la cual la persona vea lo que ha costado la vida de un hombre justo. Por eso que el maestro incluso
estando colgado, cita los Tejilín cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Incluso estando colgado como todo rabino, seguía enseñando la Torá. O sea, decía eso a propósito, no porque Hashem lo haya abandonado, sino porque él quería que la gente recuerde esa máxima de los Tejilín. Y la gente, miren, incluso cuando se está muriendo, desangrado, desnudo, desfigurado, cacheteado, humillado, vapuleado, aún en su último aliento, va a cumplir con la última máxima que cumple un judío en su vida. El judío cuando muere, grita al final, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entonces el maestro, al morir, está cumpliendo implícitamente eso. ¿Por qué? Porque está declarando un Dios. Por eso dice, Eli, Eli, lama sabactani. O Eloi, Eloi, lama sabactani. Así está en otra vez ahora. Por lo cual está demostrando su integridad, incluso hasta el momento final de su muerte. Por esa razón, yo lo digo, amigos míos, el que pensaba que el maestro era un hombre Dios se equivocó, porque un Dios no tiene que sufrir. Un Dios tiene poderes supermágicos para volver a la muerte, pero no así un sadik, un hombre que muere por la causa de Hashem. Y eso nos recuerda mucho a las muertes que hubieron en el libro de Macabeos. El caso de esa madre con sus 7 hijos, que fueron todos Sadiquín y Sadeket, la señora, porque dieron hasta la última gota por la causa de Yud-He-Vav-He. Cosa que un hombre Dios no lo puede hacer, porque el hombre Dios, el Homo Deus, tranquilamente se levanta cuando él quiere. Por eso que en la carta a los romanos dice claramente que el Eterno le levantó entre los muertos. No, él se autolevantó él mismo. Yud-He-Vav-He lo levantó, no él mismo. Entonces notamos, señores, que no es que la muerte de un hombre traiga expiación. Lo que trae realmente la expiación, por así decirlo, es la teshuvá, el arrepentimiento, la introspección. Porque si fuera entonces, señores, que el Eterno se complace en la sangre de los seres humanos, se contradeciría él mismo cuando decía claramente en la Tanaj, ya no me traigan más tus sacrificios y tus holocaustos que me son apestosos inclusive. No porque lo sean en verdad, sino porque la gente presentaba por presentar. ¿De qué te sirve matar a un cordero, una tórtola, un pichón, si tu corazón está completamente podrido? O sea, ¿de qué te sirven todos los rezos, los 3 rezos en el día, mañana y en la noche, si tu corazón está sucio? Entonces, Yud-He-Vav-He, señores, no quiere gente hipócrita. Adonai Eloheinu lo que quiere es gente que tenga convicción. Y la convicción la tuvo el Mashiach, que incluso a la hora de morirse, lo hizo como un verdadero hombre judío. Entonces, eso es lo que yo quiero acá agregar, ya que mis respetos son para el rabino de Nazaret, por lo que hizo, no por la que la teología lo desdibujó, convirtiéndolo en un ser, en un superhéroe, sino porque murió realmente como todo hombre judío, y está la promesa de la Tejiat Ametín, la resurrección de los muertos. Bien, Rabí Joel, eso sería mi aportación a este maravilloso tema, ya que es un tema que tristemente se ha malentendido. Sí, 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 excelente, excelente, excelente. Porque tenemos que, déjame para las personas decirle una cosita muy importante que mencionó, o sea, volver a repetir algo que mencionó. Si decimos que cumple esa profecía, estamos diciendo que el Mesías es un hombre que, un malvado que merecía esa muerte, o sea, que necesitaba ser ejecutado. Por tanto, no lo podemos hacer así, porque el contexto de esto es un hombre que es ejecutado por su pecado. Ajá, y entonces, ¿cómo lo hace Shaul? En otra ocasión, que también vamos a invitar a Nore Harold, vamos a hablar acerca de las profecías, cómo lo hacen. Ajá, no utilizan todo el versículo, nada más lo que les interesa, un cachito. Por eso ya lo veremos en todo, después. Entonces, tengamos cuidado. ¿Queremos nosotros defender a nuestro Santo Maestro? Todos aquí somos discípulos. Los que vean este video también son discípulos. ¿Ah? Entonces, si lo queremos defender, no cometamos ese error, porque les damos la razón a ellos. Ellos te van a decir, mira, entonces tú aceptas que él necesitaba ser ejecutado, porque eso es lo que habla la cita. ¿Ah? Muy importante las cosas que nos enseñó. Entonces, acuérdense, es
una cruz no es algo judío. O sea, en la Torah no te dice crucifícalos y es una muerte horrible la crucifixión. O sea, de las peores cosas que pudo inventar el ser humano, es una tortura, un suplicio hasta que te llega la muerte. O sea, es una de las peores muertes que son. ¿Ah? Entonces, de eso no se trata. Hashem no quiere que el ser humano sufra. ¿Ah? De hecho, ni los animales que se entregaban en el templo, no era de que ahora maltrátalo y pégalo hasta que se muera. No, eso no se trata. Se hace hasta el día de hoy el corte de manera que sea lo más rápido posible. Se le corta, hay que saber, por ejemplo, los que hacen esto hay que saber, y le cortan uno de los conductos que le quita la conciencia, aunque él ya no va a sentir dolor, o sea, pierde la conciencia. En ese momento es una manera rápida y lo menos cruel posible para matar a un animal. Ahora, si estamos hablando de animales, imagínate, o sea, el ser humano, no podemos venir a decir este tipo de cosas. Ajá. Es muy importante lo que acabo de decir y todo esto. De hecho, vamos a complementarlo con una pequeña, un pequeño video en donde se explica el proceso de la cruz, cómo el que se va ahogando siente que se va ahogando, se alza, entonces hace la fuerza en sus pies. Esto en las terminaciones nerviosas ahí manda directamente al cerebro pues precisamente eso y siente el dolor y vuelve a la posición original. Entonces más dolor, siente un poco de alivio con el aire que respira, pero después otra vez. Y es un círculo vicioso en el que esta persona va a estar más y más. Ella solita sin saberlo, inconscientemente se va a estar causando más y más dolor. Esa es la cruz. Ajá. Entonces, como enseñó, excelente, me encantó realmente. Entonces, hay que volverlo a ver la exposición para los que no hayan tomado notas, o sea, necesitan hacerlo. Bueno, entonces, yo creo que ha quedado este tema. ¿Ah? No, ténganos paciencia, no lo podemos hacer todo en una clase. Llevamos 14 clases solucionando varios puntos y así vamos a seguir solucionando por clase algunos puntos hasta que terminemos de solucionar todo, para que expliquemos todo este tema. Así que, bueno, ¿alguien de la sala tiene alguna pregunta? Si no, daríamos por terminada esta sesión, esta pequeña clase. ¿Ah? Profesor, ¿quiere añadir algo? Sí, rápidamente decir lo siguiente. Muchachos, a veces nosotros tomamos las cosas muy personales, ¿no? Vi un compañero que había preguntado sobre Isaías 53, pero a ver, hay que tratar de ser, chicos, disciplinados. ¿Qué significa la palabra disciplina? Que si yo, por ejemplo, estoy hablando del tema, digamos, de el nuevo nacimiento, es un ejemplo, yo no voy a hablar, por ejemplo, pues de la purificación de la vaca roja. Si estoy tratando el tema de la vaca roja, no voy a hablar, por ejemplo, del tema del shekel. O si estoy hablando del tema del shekel, no voy a hablar del Malach Adonai, porque son temas que son completamente distintos. Ahora, el otro punto número 2 que hay que considerar es que cuando el rabino le dio una respuesta al compañero, parece que el compañero se molestó y salió de la sala. O capaz se le haya quedado la señal. En verdad no lo sé y tampoco quiero levantar un juicio falso, solamente decir, señores, seamos siempre respetuosos. Uno de repente puede ser que diga, no, pero es que mi Biblia dice, está bien. Tu Biblia puede decir algo, pero no te confíes tampoco en tu Biblia porque es solamente una traducción. Es una traducción. ¿Y qué cosa es una traducción? Es el esfuerzo que hace un traductor, valga la redundancia, para transmitir el idioma hebreo. Ahora, recordemos que el idioma hebreo, chicos, es un idioma bien complejo, porque de una sola palabra puede salir muchas cosas. Por ejemplo, la palabra Bereshit no solamente puede ser en el principio, también puede ser en la cabeza, porque es Bereshit, o sea, en el principal, en la cabeza, o sea, pueden haber muchas variantes. El Espíritu de Dios está sobre mí, puede ser el aliento de Hashem está sobre mí, o sea, o el aire del Eterno está sobre mí, o sea, hay muchas variantes. Ahora, la cuestión está
en que nosotros cuando leemos el texto de Isaías, cometemos el error de hacerlo en una traducción, y eso es un error. Repito otra vez más, nunca haga usted teología de una traducción. Si usted quiere hacer una teología seria, hágalo desde la versión original. En este caso, para hablar de Isaías, tenemos que ir al idioma hebreo. Y yo le recomiendo que revise Isaías 53, del versículo 1 a donde acá, en el hebreo. Y se va a dar cuenta que los traductores han hecho lo que les ha dado la gana. ¿Por qué? Porque han enfocado la imagen de uno solo, cuando en Isaías 53 se habla en plural. Como dije, no dice Met, dice Metín, y hay otros aspectos más que añade este Isaías 53. Recuerde, Isaías 53 pertenece al Deutero Isaías, que es el cántico del siervo, el cántico de ese siervo. Ahora, si usted revisa Isaías 51, Isaías 49, lo anterior, se dice claramente, mi siervo eres tú, oh Israel. Entonces, el problema es que a veces, cuando uno ya tiene una creencia, una ideología, uno no es humilde, sino que uno dice, no, es que en el concilio, por ejemplo, bautista me han enseñado esto. Entonces, Isaías tiene que decir lo que el concilio bautista me ha enseñado. Y no es así. O por decir, el concilio pentecostal XX me ha enseñado que es el Mesías. Ya. Pero cuando yo lea la Biblia, señores, yo no tengo que, a ver, voy a hacer el siguiente ejercicio. Yo no tengo que meterle mi cabeza a la Biblia, sino que la Biblia tiene que meterse a mi cabeza, pero cuando estoy hablando de la traducción, me estoy yendo al idioma original, al original. Recuerde, toda traducción responde a una casa editorial. Entonces, lo que acá tenemos que entender es no ver en las traducciones, sino en el lenguaje original. Finalmente, señores, referente a las profecías que ha mencionado el rabino, hay que revisarlas con paciencia, hay que ser autocríticos y a las cosas hay que ponerlas en su lugar. Yo sé que a muchos les ha dolido que el rabino les ha dicho que Rab Shaul tiene una influencia más helenística, lo cual es cierto, señores, lo cual es verdad. Compare usted la vida de Pablo, del verdadero, no el de Hechos, el Hechos ya les he dicho yo que es un Pablo inventado, el verdadero Pablo de sus cartas, compárelo en un cuadro, compárelo a Jacob y compáralo a Pedro, haz un cuadro comparativo de los tres, fíjate las similitudes y fíjate las diferencias y vas a ver que son más las diferencias que las similitudes. ¿Por qué? Porque Pablo, Rab Shaul, viene de la diáspora. O sea, él no es un judío jerosomaritano, es un judío diaspórico. Entonces no le podemos nosotros pedir a un judío diaspórico que piense como un jerosomaritano. Se lo doy como ejemplo algo sencillo. Imagínense que estamos hablando de dos peruanos, para que usted me entienda. Un peruano nacido acá en el Perú y un peruano nacido en Italia. El peruano nacido acá en el Perú va a pensar como todo peruano típico. En cambio, el peruano nacido en Italia va a crecer con una idiosincrasia italiana, con un pensamiento italiano, va a comer lo que comen los italianos, porque no ha nacido acá, ha nacido afuera de acá. Pero en cambio, el que ha nacido acá en territorio nacional, él va a comer y va a tener la costumbre que tenemos los que estamos adentro del territorio. Y si eso pasa ahora, hablando del siglo XXI, imagine cuánto más profundo ha sido hace más de 2000 años. Entonces, señores, ese es un poquito el tema. Y recomiendo también al doctor Antonio Piñeiro para que hablemos de seriedad. El doctor Antonio Piñeiro habla de una guía para entender a Pablo, para que usted vea. Punto 2, después el doctor Mario Sabán va a enfocar en la formación rabínica de Pablo, por eso dice el judaísmo de San Pablo. Lógicamente en Gálatas, recuerde, no tomo como referencia a Hechos, que dice que estudió con Gamaliel, Hechos lo dejo de lado, tomo como referencia a Gálatas, me parece Gálatas 1:2 en la cual él menciona que es fariseo de fariseos. Entonces Mario Sabán te da el enfoque de que el Rab Shaul es un fariseo, pero aclaremos, no es un fariseo jerosomaritano, es un fariseo diaspórico de afuera, y lógicamente al ser diaspórico ya tiene obviamente otras inclinaciones, tiene otras tendencias, y no es que sea malo, sino que solamente su percepción, la cual es respetable. Por eso que en Gálatas 2 se muestra la gran pelea que hay entre Pablo y entre los discípulos que están adentro del territorio nacional. Cuando él más dice, aquel que les dice que se circunciden, que se lo ampute, es una indirecta, bien directa, a los judíos jersomalitanos que están adentro, como Jacob, como Pedro, como Juan. Aunque usted no lo crea. Y eso no lo convierte, señores, a Pablo en un rebelde, sino que él está velando por los judíos diaspóricos. O sea, como quien dice, yo cuido lo mío, a los que son de afuera. O por eso él dice, nos dimos la mano con Pedro y él se va a los de adentro de Israel y yo me voy a los de afuera. Entonces, como que hay un apartheid,
una bifurcación. Yo defiendo a los de afuera y tú defiendes a los de adentro. Entonces, así, señores, es como va a comenzar todo el problema que más adelante va a degenerar en lo que va a ser la futura iglesia católica, apostólica y romana. Entonces, Rap, yo cierro con esto, que las personas tengan un poquito más de foco a la hora de que se converse un tema. Y punto número 2, eviten la disonancia cognitiva, o sea, eviten ideas preconcebidas y tengan la humildad de poder decir, voy a apuntar, voy a investigar y después recién diré, está bien o está mal, pero eso es después de una investigación. Adelante, Rabino. Sí, sí, decía que ese tema es muy importante y en algún momento también lo examinaremos un poquito más, ¿sí? Porque es necesario brindar las fuentes, brindar las pruebas, porque al principio es muy duro de aceptar y bueno, pues genera algunos tipos de malos entendidos. ¿Ah? Entonces, bueno, entonces con eso terminaríamos, estimado profesor. Gracias a todos los que pudieron estar presentes en la sala, a los que puedan ver la grabación. ¿Ah? Entonces, no sin antes preguntar si alguien tiene alguna duda. Si es así, expóngala y intentaremos responderla. Si no es así, entonces nos despediríamos abriendo nuestros micrófonos para desearnos una buena semana. Ajá. Ese sería el modo de actuar. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, una pregunta? Invitamos al hermano Manuel Caballero de Panamá o a la hermana Fernanda Sánchez o al hermano Tyron del Ecuador si tienen alguna pregunta o alguna duda. Parece que no. Ok, mi Rap, parece que no, entonces yo creo que la idea quedó bastante clara. Invitar, señores, al canal Derech HaYeshua, donde el rabino tiene la clase de Ruach Kodesh. En mi canal, Kairos Yuge Bajei, trato el tema de Isaías 53, punto por punto. Pero en vista de las preguntas, creo que con el rabino vamos a tomarnos alguna oportunidad para trabajar en conjunto Isaías 53 y mostrarlo con el hebreo original, para que la persona diga y mire que la traducción que le han puesto en español no es más que una deformación intencional de las casas editoriales. Entonces, eso como que vamos a dejarlo para una futura oportunidad. Entonces, Rabino, muchas gracias. Yo le agradezco, tema excelente el tratado el día de hoy. Y pues ahora queda en manos de todos los chicos, pues, tener la disposición de estudiar las cosas seriamente y después hacer una reflexión teológica. Esa sería mi aportación. Claro que sí. Entonces, nos vemos, que tengan mucho éxito, el Eterno los guarde, nos vemos la siguiente emisión. Nos vemos, Rabino. Buenas noches. Laila Top. Shalom, shalom. Bye, bye, todo.